Muy bien, hermanos. Queremos continuar en esta tarde esta serie basada en Josué 24:15, donde la palabra de Dios nos manda un reto, donde tenemos que tomar una elección en nuestras vidas. Elijan hoy a quién van a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Quiero decirte que para servir al Señor no es algo que sucede automáticamente. Así como tampoco una persona se vuelve de la noche a la mañana culta o estudiada si no es pagando el precio de yendo a la escuela desde pequeña y tomar diferentes primaria, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, si va a universidad, y es un proceso de vida. Y lo mismo pasa al servir al Señor. No comenzamos siendo buenos de la noche a la mañana. Todo comienza con esfuerzo, todo comienza llamando a tus hijos a un estudio bíblico cuando no quieren venir y se pelean y gritan en medio del intento que tienes de que oren y busquen de Dios. Todo comienza con desánimo, todo comienza con intentos fallidos y fracasados, pero lo que hace la victoria y nos lleva a ser victoriosos es la consistencia, la constancia día a día, de no soltarnos de los propósitos de Dios, que te llenes de su palabra y que tu mente sea transformada por Dios para hacer su voluntad y para guiar a tu familia a hacer la voluntad de Dios. No es fácil, toma tiempo, toma un proceso. Y este es el título de este mensaje: mi familia extendida servirá al Señor, porque tenemos un poco más de influencia con nuestros hijos, con nuestra esposa, con tu esposo, con tus hijos, que con la familia extendida, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, tu abuela, tu abuelo, familia, primos, que muchas veces se sorprenden que cuando hemos venido a Cristo no continuamos algunas de las creencias que antes teníamos, no continuamos algunas de las prácticas que antes teníamos. Por ejemplo, juntándonos como primos o como familia a tomar cerveza o a tomar alcohol o a hacer una fiesta en la casa o ir a un lugar. Y dice la Biblia que ellos se sorprenden que no corramos en la misma dirección en la que antes íbamos. Porque al venir a Cristo, Dios cambia muchas de nuestras conductas, de nuestras formas de actuar, que entendemos a través de la luz de la palabra de Dios que no eran agradables delante de Dios. Y a través de nuestra experiencia comprobamos que eran conductas que nos alejaban de la voluntad de Dios y que nos perjudicaron en nuestra toma de decisiones en nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos como cristianos para poder expandir la luz de Cristo a nuestros familiares cuando muchas veces son reacios al Evangelio, tienen desconfianza? Vivimos en un mundo donde hay tanto engaño, donde hay sectas, donde hay grupos falsos, donde hay gente que usa la religión para lucrar con dinero, y la gente tiene desconfianza de Dios. Y cuando te ven a ti que te acercas a una iglesia y comienzas a buscar de Dios, ven tu decisión y mi decisión con desconfianza. Creen que alguien te lavó el cerebro. Creen que estás mal, creen que estás traicionando los valores familiares. Hay un pasaje muy famoso en Hechos 16:31 que dice: cree en el Señor Jesucristo, léanlo conmigo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos no han escuchado este pasaje? Sí, es un pasaje muy famoso que a veces lo tomamos como una promesa en nuestras vidas. Esta es una situación, ahorita vamos a ver el contexto de este versículo que dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16. La decisión de que nuestra familia venga a los pies de Jesucristo comienza contigo, comienza conmigo. No podemos esperar que alguien más comience algo que Dios ya ha comenzado en nuestras vidas y que Dios nos permite ser influencia a nuestra familia y la gente que nos rodea. Tú eres el medio para que tu familia pueda venir a Jesucristo, aunque seas rechazado al principio, aunque al principio exista desconfianza, exista temor. La familia extendida generalmente, a veces cuando les hablamos de Cristo o saben que estamos yendo a la iglesia, a veces podemos sentir temor de hablar. ¿Alguna vez has experimentado eso en tu vida o no? ¿Has tenido alguna vez temor de hablar? ¿Qué es lo que te da temor? ¿Por qué sentimos ese temor de compartirles de que Cristo cambia nuestra vida, de que Dios nos ama, de que en Cristo hemos encontrado paz, de que Cristo empezó a sanar a nuestra familia? ¿Qué es lo que nos da temor? ¿Qué? ¿El rechazo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Las críticas? ¿Qué más? ¿Las burlas? ¿Sí? Todos tenemos temor de las críticas,
y del rechazo. Y quiero que sepas que si tú quieres vivir una vida cristiana donde solamente todo es color de rosa y toda la vida te va a ir perfecta y no vas a pasar por pruebas, por tribulaciones, estás muy equivocado. Y eso muestra que a veces nuestro cristianismo es un cristianismo meramente emocional, color de rosa, más que un cristianismo anclado en lo que las Escrituras y su palabra revela de lo que es la vida cristiana. No hay un solo hombre de Dios, mujer de Dios en la Escritura que no pasó por situaciones difíciles donde su fe fue probada. Es horrible pasar por momentos difíciles, es horrible cuando llueve sobre mojado, pero quiero que sepas que Dios usa todas esas situaciones difíciles en nuestra vida para traer dentro de nosotros fortaleza, para traer dentro de nosotros empatía para los que sufren, para traer dentro de nosotros poder ayudarlos con palabras de la respuesta que Dios dio a nuestras vidas cuando pasamos por esos momentos difíciles. Y la Biblia nos dice, Jesús dijo, sepan que si a mí me han aborrecido, a ustedes también los aborrecerán. Jesús no nos pintó una vida color de rosa, dijo que iba a haber rechazos. Hay cosas hermosísimas en la vida cristiana. Nuestra vida empieza a caer todas las cosas en orden. Dios empieza a responder oraciones, Dios empieza a traer paz. Si tú como matrimonio dejas a Dios sanar las heridas, empieza a haber perdón, restauración, paz en el hogar. Hay cosas bellísimas, hermosas en la vida cristiana, pero debes esperar que vas a ser rechazado por causa de Cristo, porque es una promesa en la Biblia. Jesús nos dice que eso va a suceder. Y yo quiero que sepas que Jesús dijo, a causa de mi venida y mi palabra no siempre vendrá paz. En la versión original dice, no crean que he venido a traer paz, pero Jesús no está hablando de propósitos, sino de consecuencias. Está hablando que la consecuencia de su venida no siempre va a ser una paz perfecta en la armonía de tus relaciones, de tu círculo de amigos y familiares. Pero dice, no siempre vendrá paz, a veces vendrán, ¿qué? Pleitos y dificultades. Pues por mi causa estará el hijo en contra de su padre, la hija en contra de su madre y la nuera en contra de su suegra. El enemigo de ustedes lo tendrán en su propia casa. Y algunos de nosotros hemos experimentado eso. ¿Alguna vez has sido criticado por tu fe por algún pariente cercano? ¿O no? ¿Sí? Bueno, eso va a venir. La Biblia nos dice que vendrá. Y continúa diciendo el Señor Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Porque Dios nos manda a amar a nuestros padres, honrarlos, someternos a su autoridad como hijos cuando somos menores de edad, vivimos bajo ellos. Pero Jesús también nos dice que nuestro amor por nuestros padres no debe ser mayor que el amor que tenemos por Él cuando tengamos que tomar una decisión de vida. A veces tus padres van a pedirte que continúes, por ejemplo, en una religión hueca o vacía, donde no encontraste esa relación con Dios o esa seguridad de vida eterna. Y a veces vas a decir, papá, mamá, te amo mucho, te agradezco el legado que tú me dejaste con la religión de la familia. Sabemos que tú hiciste lo que pudiste, nos trataste de llevar a la palabra de Dios, pero ahora mi entendimiento de la Biblia, que no viene porque alguien me lavó el cerebro, sino por la palabra, me dice que Jesús dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Mamá, papá, el camino es Jesús. Y en la religión en la que pertenecí nunca supe que yo podía tener seguridad que al morir iba con Dios. Yo dependía de rituales, dependía de dogmas, pero no conocía a ese Jesús que murió en la cruz por mí. Había escuchado la historia de Jesús, pero no conocía al Jesús de la historia. Pero ahora lo conozco, mamá y papá, y lo voy a seguir porque lo amo, porque Él es Dios, porque no es una religión, sino Él es un Dios vivo y verdadero. Entonces, dice Jesús que el que no toma su cruz, el que no está dispuesto a ir a la misma muerte por causa de Jesús, no es digno de mí. Son palabras duras. El Señor Jesús dice que cualquiera que tomando su mano en el arado, o sea que tú dices, voy a labrar la tierra, voy a fundamentar mi vida en Dios, voy a producir fruto en mi vida para Dios, voy a producir fruto que Dios produce en mí, de paz, de amor, de paciencia, de una vida entregada a Él, de una vida que voy a vivir para su gloria. Y pones la mano en el arado y comienzas a trabajar, comienzas a venir a la iglesia, empiezas a asistir y de repente dices, ay, pero como que me están tirando grilla los cuates, carrilla, como que la familia me empezó a rechazar.
híjoles, ya no puedo hacer lo que antes hacía, ay, se me hace que mejor me quedo para allá atrás. Dice la Biblia, cualquiera poniendo la mano en el arado, voltea hacia atrás, no es digno de mí. Dios quiere hombres y mujeres de valentía, de decisión, que le siguen, que le aman. Las sectas a veces te dividen de la familia y te apartan. La palabra de Dios te une a tu familia, pero a veces la familia te va a rechazar por causa del evangelio. Y la Biblia dice que en lo que a ti dependa, debes estar en paz con todas las personas. Tú debes buscar el amor, la restauración, el estar en paz con tu familia, el que sepan que los amas aunque no piensan igual, porque las cosas de Dios no son a la fuerza. Tú no puedes cambiarlos, pero sí puedes compartir la luz de Jesús en ti al dejarte moldear por Cristo. Espera críticas y rechazo, van a venir. Quisiera que tomáramos un tiempo para leer un pasaje en el libro de Pedro. El apóstol Pedro escribe a cristianos, donde es actualmente Turquía, que estaban pasando por rechazo de sus familiares, de sus amigos, de compañeros de trabajo, de sus jefes, y les escribe esto hermoso. Dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. ¿Estaban soportando un fuego de prueba? Sí. Dice, como si les sucediera algo inesperado. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo Jesús, cuando estemos con el Señor. ¿Cómo dice el apóstol Pedro la palabra de Dios que debemos tomar cuando somos criticados por ser cristianos? A nadie le gusta ser criticado, a nadie le gusta ser el hazme reír, a nadie le gusta ser el centro del rechazo. Pero la Biblia dice que cuando sufres por ser cristiano, debes tener en tu corazón alegría de que fuiste tomado por digno de ser burlado por causa del nombre de Jesús. Dice la palabra: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Cuando la gente se empieza a notar que eres diferente, que ahora de tus labios salen cosas positivas y buenas y hablas de Dios, y la gente se burla, debes tomar por dichoso, porque eso es una muestra que Dios está en tu vida. Preocúpate cuando nadie sabe que eres cristiano, cuando tienes años viniendo a la iglesia y nunca en tu vida le has hablado a alguien de Jesucristo, porque eso significa que Jesucristo no arde en tu corazón la pasión por Él. Porque si ardiera en tu corazón la pasión por Él, de tu boca saldría, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si es así, dile: Señor, necesito pasión por ti. Me doy cuenta que a veces soy religioso, vengo a la iglesia, pero me falta, Señor, esa relación contigo. Me falta conocerte, me falta aprender a amarte, para que lo natural que salga de mi vida seas tú y mi relación contigo, Señor. Tú me amaste tanto que diste tu sangre por mí. Mereces que te ame porque eres el creador de todo, no eres la religión de nadie, sino eres el Dios que creó el universo, y que toda rodilla un día se va a postrar ante ti y reconocer que tú eres Señor. La vida se trata de tu gloria. Un día vamos a estar ante ti y no va a haber nadie más que prestar atención, y ni el mundo, ni las famas del mundo, ni los programas de televisión, ni lo que el mundo valora, sino solo Cristo, porque es el creador de todo. Y dice que ninguno tenga que sufrir, ¿por qué? Por ladrón o delincuente. No, hombre, órale, en el trabajo no haces nada. Mira, eres un flojo. Y si sufres por eso, dice la Biblia que te debe dar vergüenza. O porque tienes una mala actitud en tu trabajo o con la gente. Dice, de ninguno sufre por ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Dice, pero si alguno sufre por ser cristiano, no te avergüences, sino que alabes a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y a veces nada más porque te dicen: ay, cristianito, mira el aleluya, y andas deprimido. Ay, me dijeron en el trabajo, ya no quiero volver mañana, ¿verdad? ¿Y qué le hicieron a Pedro y Juan? Habían hecho un milagro tremendo, vieron un hombre paralítico y le dijeron: no tenemos dinero, oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó ese hombre y se le enderezaron los pies y empezó a saltar de alegría y empezó a llorar y a alabar a Dios de el milagro que él había hecho. Y lo mandaron a llamar y le dijeron: calle en este mensaje, lo que hace la religiosidad, ¿verdad? Calle en este mensaje, que no se entere la gente que Jesús hay poder en su nombre, porque lo crucificamos, dijo la religión judía. Y mandaron a azotar a Pedro y a Juan. Y cuando Pedro y Juan hablaban, dice la Biblia que los fariseos estudiados en las Escrituras se sorprendían, porque Pedro era un pescador sin letras, sin educación formal, pero se sorprendían de oír
la coherencia de sus pensamientos, la autoridad de sus enseñanzas, lo inteligente de sus argumentos, que se habían dado cuenta que habían dado con Jesús. Tú no tienes quizá que tener una carrera universitaria, pero si tú te dedicas a leer la palabra, a buscar la sabiduría de Dios, hasta tu inteligencia se aumenta y tu capacidad de expresar a otros lo que Dios es. Y dice la Biblia que Pedro y Juan, después de ser azotados y golpeados, alabaron a Dios porque se tuvieron por dignos de sufrir como Jesús. Tremendo. Entonces continúa diciendo Pedro, un capítulo anterior, en el capítulo 2, dice: pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, o sea, cuando tú y yo somos conscientes de que Dios, no soy yo, no crea, es que el corazón está temblando de pasión. ¿Sí? Bueno, 1, 2, 3, a ver. 1, 2, 3, ¿me escuchan o no me escuchan? Como que 1, 2, 3, volviendo, sí, ahí está, perfecto. Entonces dice que Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, o sea, cuando tú y yo sabemos qué Dios quiere para nosotros, dice, sufren con paciencia. ¿Qué es la paciencia? Tenga aguante. Sí, se van a burlar, pero ten aguante. Y vamos a ver la siguiente semana qué actitudes podemos tomar para guiar a nuestra familia a Jesús. Porque una de las cosas que la Biblia nos dice es que estemos preparados para presentar defensa con reverencia y mansedumbre. Dice, es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios, ¿qué hace? Se agrada de ustedes. Ese es mi hijo, esa es mi hija, valiente, que sabe que en quien ha creído y no se desanima de la primera burla, porque Jesús lo escupieron y a Jesús lo rechazaron, pero Él fue fuerte y venció la muerte y mostró que Él era el camino, la verdad y la vida, con su vida y con su resurrección con poder. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Pero dice, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué, hermano? Llego a mi casa y mis hermanas me rechazan en las fiestas familiares y me empiezan a decir que me lavaron el cerebro, que me cambié de religión, que ya me hice hermanito, y hermano, es bien duro soportar eso, y hermano, no sé por qué me insultan. ¿Jesús hizo algo malo? ¿Alguna vez le hizo daño a alguien? ¿No? ¿Y por qué lo criticaron? Lo criticaron solo por hacer el bien, por vivir una vida recta. Cuando tú vives una vida recta, incomoda al que está viviendo una vida que no es recta. ¿Por qué? Porque ella sí, porque ella sí puede, y pues mira, se la da de muy santa. Ay, pues si todos somos, porque su corazón de Dios es malvado muchas veces, opuesto hacia el mal. No entienden, están cegados. Dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía insultando cuando lo insultaban. Que cuidado, ¿no? Porque no significa que seas tonto tampoco y que te agarres de la pelotita, que te golpeen de un lado y del otro y no digas nada y te hagas como tonto que no sabes nada. No, tú puedes responder adecuadamente. En una ocasión, yo en la preparatoria siendo cristiano, yo sufrí esto, hermanos. Yo sufrí esto como joven cristiano en la secundaria, en la primaria, secundaria y preparatoria. A mí me agarraron una carrilla por ser cristiano. En una ocasión, no me gustaba pelear, mis papás me decían que no peleara, que no, mi mamá me decía no pegues, aunque yo creo que eso es debatible, ¿no? Defiéndete cuando alguien te está, pero no inicies los pleitos. Y me acuerdo que por ser cristiano alguien me quería agarrar de carrilla y me quiso golpear, me agaché, le agarré el brazo y le hice una llave y lo puse en el salón delante de todos en el receso, porque para mí no tenía la sangre fría de golpear a alguien en la cara, pero le hice una llave, manita de puerco, ¿no? Y lo dejé y le dije, ya, te vas a calmar, y eso como que me sentí, para que vean, no soy tonto tampoco, te vas a calmar, me vas a dejar, no, pues, sí, suéltame, el que estaba tratando. Entonces ya lo solté y me fui a mi lugar, y de repente no me di cuenta, y que viene corriendo y me tiró una patada, me pegó aquí y se cayó él al piso. Hasta Dios me protegió, porque de veras no me dolió, y él solito se cayó. Y una ocasión en la preparatoria, bajé de las escaleras en el receso, y estaban todos, empezó un molestón, ¿no? Empezó así con el grupito como de 6, ahí viene el cristiano, y bajaba las escaleras y empezó, alabaré a mi
Señor. ¿Cómo crees que me sentí yo? Y todas las muchachas volteándome a ver, y los muchachos. El enfoque de hazme reír. Y nada más bajé la cabeza y pues es incómodo, ¿verdad? Pero eso no es nada comparado a lo que otros han sufrido por Cristo, a lo que cristianos ahorita en Irak están siendo muertos y pateados y golpeados por causa del nombre de Jesús. ¿Qué es eso? Nada. Y me acerqué al cabecilla de la bolita y le dije, ¿sabes qué? Le dije, para ti es muy fácil hacer eso y hacer show y reírte, pero ¿sabes qué? Yo sé que creo en Dios no por una religión, sino porque Él es el que hizo la vida. Le dije, y para eso se necesita valentía y saber lo que uno cree. Le dije eso y se me quedó viendo y me dijo, tienes razón, pero nada más me lo dijo a mí en callado, ¿sí? Entonces tenemos que ser fuertes para Cristo, sabiendo que la familia nos va a rechazar. Yo tengo una tía que viví con ella 3 años, viejita, pero qué bárbara. Todos los días me estaba insultando por causa de la religión. Mi papá era la esperanza, que iba a ser sacerdote en la familia. Y cuando mi papá vino a Cristo, fue rechazado. Entonces debemos esperar que vamos a ser rechazados. Pero Jesús compartía de acuerdo con quién estaba, ¿sí o no? ¿Les hablaba Jesús a todos igual? A los pecadores les hablaba con amor, con gracia y con verdad. ¿No lo acusaban de estar con pecadores? Porque dijo Jesús, no he ido a buscar a justos, sino a llamar a los injustos y a los pecadores que necesitan de mí al arrepentimiento. No importa tu vida ni si has estado en el lodo, Cristo te ama y Cristo puede sacarte del lodo, pero quiere que tú le des el control de tu vida y tu corazón para que Él haga una obra preciosa en tu vida. No importa tu pasado, Dios puede limpiar tu pasado. Y Cristo vino a hablarte con amor, decirte, no peques más también. No te condeno, pero no peques más. Pero también Jesús con los fariseos les hablaba fuertemente, ¿o no? ¿Sí? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Recorren mar y tierra para ser un seguidor y lo hacen 2 veces más legalista y falto de amor que ustedes. ¿Les hablaba duros o no Jesús? Sí, sabía con quién hablarle de cuál forma. Y a veces hay gente que necesita que la apapachen y le diga, Dios te ama, hay segundas oportunidades, Dios quiere perdonarte, dio su sangre en la cruz por ti. Y a veces hay gente que necesita que le den un coscorrón y le diga, ¿qué te pasa? Ya conoces de Dios y andas adulterando en la iglesia. Hay iglesias así. Me mandaron un mensaje a una persona y me dice, hermano, no sé qué pasó, me estaba divorciando de mi esposa. Y hubo una muchacha que conocí en la iglesia, no sé si esta persona es de Colombia, Venezuela. Gracias a Dios ya está llegando al website a 10,000 visitantes. Está creciendo cada mes. El de Firmes en la Verdad que tengo, cada mes, donde tengo recursos de sectas y doctrinas, y me escribía, ayúdeme. Entonces le di principios bíblicos antes, cuando estaba con su esposa, que buscara consejería, y ahora me escribe como 6 meses después y dice, vi una muchacha en la iglesia y los dos nos gustamos, empezamos una amistad, me junté con ella, tuve intimidad varias veces. Burro, si estás en la iglesia, ¿qué andas haciendo eso en la iglesia? Comportándote como alguien que está en el mundo, sin conocer a Dios. Y ya nos peleamos y estuvo violencia doméstica y ella me pegó. Dice, a mi esposa anterior yo le pegaba, a ella todavía no le he pegado, pero es que yo siento que a mi esposa no la amo. Le digo, ¿sabes cuál es el problema? Le dije, que te estás basando en tus emociones, en la toma de tus decisiones, en vez de anclarte en desarrollar disciplina en la vida cristiana. Congregarte, decirle no al pecado, el ser parte de un grupo de vida donde oran unos por otros, comenzar a decirle no a tu naturaleza pecaminosa, doblar las rodillas, buscar el poder de Dios. Necesitas eso en tu vida. No dejarte guiar como una veleta por las emociones, que ya no siento que amo a mi esposa. ¿Y quién dijo que el amor es solamente un sentimiento? El amor es una decisión. Cristo nos amó cuando no merecíamos ser amados porque decidió amarnos. Y tú también puedes decidir seguir a Jesús, decirle no al pecado con el poder de Dios sometido a Él. Entonces, a veces a los fariseos les hablaba duros, que Dios te dé sabiduría, porque a veces hay gente que necesita que le hables duro, con amor y con verdad. No estoy hablando con groserías, sino con amor y verdad. Mira, la palabra le llama a esto de esta forma. O sea, ser manso no significa ser menso, ¿sí? Pero ser manso tampoco significa ser bravucón. ¿Sí? Tienes que revestirte del amor de Dios y hablar verdad. Entonces, la pregunta es, si no eres tú el que le va a hablar de Jesús a tu familia, ¿quién? Sí, nuestras familias vienen a veces de tradiciones religiosas muy fuertes, pero ¿cuántas de nuestras familias están ancladas en Jesús y conocen a Cristo? ¿Cuántos de nosotros no venimos de familias que se divorciaron por aquí, por allá, por un lado, por otro, que ahora la nueva generación está en drogas, que está en pandillas, que están en problemas? ¿Y de qué sirvió la religión de la familia?
Era religión, pero no había relación con Dios, no había amor a Dios, no había sometimiento a su voluntad, no había crecimiento en Él día a día. Entonces, ¿necesitan nuestros familiares de Jesús, sí o no? Y la pregunta es, ¿quién es la persona más adecuada para hablarles? Sí, es cierto, nadie es profeta, dice Jesús, no hay profeta sin honra más que en su propia tierra. Sí, a veces llega alguien de afuera y les habla a tus familiares y le hacen caso. Y tú dices, pero yo tengo años orando por ellos, hablándoles y no me habían hecho caso. Llegó esta persona y por fin entendieron, ¿sí? Pero a veces tú eres el que sembraste esa semilla. Si no eres tú, ¿quién? Mira lo que dice Romanos 10. Porque todo aquel que clamare, llame al nombre del Señor, será salvo de la muerte, salvo del infierno. Nuestros pecados nos condenan a una eternidad sin Dios. Si tú murieras hoy sin Cristo, ¿a dónde iría tu alma? La Biblia nos dice que nuestros pecados nos separan de Dios. Estaríamos una eternidad en un infierno, en un lugar de agonía, en un lugar de dolor sin Cristo. Dice, ¿cómo pues clamarán en aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si usted no le habla a su familia, que es el que conoce la verdad de Cristo? ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser valientes, revestirnos de la palabra de Dios, revestirnos de su amor. Mira, la verdad que no tengo palabras para empezarte a hablar. Tú me conociste lo que yo hacía. Tú me conociste cómo le fui infiel a mi esposa, cómo llegamos a tener violencia doméstica. Tú me conociste que yo andaba en tranzas. Pero ¿sabes qué? Yo clamé a Dios por perdón porque no merezco ni siquiera ser llamado su hijo. Pero Dios me está cambiando. Y yo lo que quiero que sepas es que tú necesitas conocer a ese Dios que me está ayudando. No soy perfecto todavía, claro que no. Pero Dios dio su vida, Jesús dio su vida por ti en la cruz. Y quiere que le conozcas. ¿Cree que podamos decir eso? A veces nos da miedo porque no somos perfectos, pero puedes empezar donde estás. Entonces, deja tu luz brillar. La Biblia nos dice que Cristo en nosotros es una luz que brilla. ¿Recuerdas algún cristiano a veces que con su comportamiento te llamó la atención? ¿Hay alguien en tu vida que tú viste y dijiste, un matrimonio que tú veías y dices, wow, ¿cómo se tratan? Qué bonito se trata esa pareja. Oh, esta persona, qué honesta es, qué íntegra es. ¿Sabes lo que es eso? Son personas ordinarias que dejan que la luz de Cristo brille a través de ellos. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que la luz no viene de nosotros, la luz viene de Jesús. Tú y yo somos la vela. Todo lo que Dios quiere es que tú seas una vela, que dejes que Dios ponga su luz en ti. ¿Qué necesitas hacer para eso? Someterte a su voluntad. Buscarle, llenarte de Dios, para que otros vean a través de ti su luz. ¿Qué dice Mateo 5, 14 al 16? Ustedes son la luz de este mundo. Hermanos, estamos en un mundo horripilante. Hay cosas hermosas que Dios creó, el amor natural, el afecto de los padres sobre los hijos, el encontrar el matrimonio cuando estás enamorado. Hay cosas lindas que reflejan un poco el carácter de Dios, pero todo lo que el hombre toca lo echa a perder, hasta la religión. Y qué increíble que vivimos en un mundo donde está lleno de maldad, lleno de corrupción en nuestros países, lleno de gente que secuestra, que decapita, que mata a alguien por 100 pesos. Matrimonios donde el padre pisotea a la esposa y a los hijos. Y la Biblia nos dice que nosotros somos luz en este mundo. Entonces, ¿qué necesitamos? Deja tu luz brillar para Cristo. ¿Conoces esa canción de Enciende una luz? Enciende una luz, déjala brillar. ¿Recuerdan? Enciende la luz de Jesús en ti. Dice, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Así dice Jesús, del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo su buena conducta, alaben a su Padre que está en el cielo. Tú sabes que a veces, aunque seas rechazado por tu familia, cuando tu familia ve consistencia en ti, a través de los años, a través de un proceso, muchas veces cuando ellos se encuentran en crisis de la vida, tu vida les da esperanza, porque se dan cuenta que Dios sanó tu familia, tu matrimonio, que Dios sanó tu vida, si tú dejas que Dios te sane. Y eso sirve para ellos para saber que hay solución, que hay respuesta, que pueden salir adelante. Mire, qué hermosa fotografía. Yo creo que así es muchas veces cuando la vida de alguien viene a los pies de Jesús y en medio de nuestra familia hay adulterio, hay inmoralidad,
hay borracheras, hay pecado, hay padres que maltratan a sus hijos, pleitos, y nosotros dejamos que Jesús brille. Es como un rayo de luz que entra en medio de un día nublado y oscuro. Eso es lo que Jesús puede hacer en ti con tu familia. ¿Cuántos quieren ser eso para su familia? Entonces, tráelos a Jesús. Miren, Marcos 1, 16 al 18 dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, era un lago muy grande, se levantaban grandes tormentas, olas, la gente ahí pescaba mucho. Dice, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y entonces Jesús les dijo: síganme y yo haré que sean pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. La pregunta es, qué rara escena, ¿no? ¿Cuántos de ustedes que estuvieran en su trabajo, reparando casas, quizá en su trabajo cargando cajas, quizá en su trabajo haciendo jardinería, o sentados en una computadora trabajando, o trabajando en la bodega donde estás trabajando, y de repente llegara una persona, por más noble y buena que fuera su rostro, que te dijera: oye, deja lo que estás haciendo, ya no vas a hacer más ese trabajo, sígueme? ¿Cuántos de ustedes dirían: sí, Señor, lo voy a seguir? ¿Cuántos de ustedes harían eso? A veces pensamos que fue algo inmediato, pero no lo fue. Hubo una preparación, y lo mismo hace Dios con nosotros. Muchas veces no respondemos a Dios al instante ni al momento. Dios ha estado llamando a nuestra vida. Dice la Biblia: yo estoy a la puerta. Dice, ¿dónde está aquí? Dice, yo estoy a la puerta. No me estoy dando cachetadas, estoy tocando la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré contigo y tendremos una relación, dice Dios, contigo. Pero ¿qué necesitas hacer cuando oyes que la puerta toca? Ir a abrirla. Dios no va a entrar a la fuerza a tu vida. Él quiere que tú le abras, que te rindas a Él. Y muchas veces Dios ha estado trabajando, quizá las oraciones de tu madre, de tu abuela, quizá consejos que te dio algún familiar, quizá alguien que te habló de Dios, y es un proceso. Mire lo que pasó unos versículos antes en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Dice, uno de los dos que oyeron a Juan, Juan el Bautista, era un profeta de Dios poderoso, que le cortaron la cabeza por ser fiel a Dios, porque le dijo a Herodes: estás mal en andar con la esposa de tu hermano. Juan el Bautista era un hombre valiente, un hombre que no se achicopalaba al decir la verdad, enfrentaba la injusticia con valor. Y Andrés era uno de los seguidores de Juan el Bautista, que había escuchado la palabra de Dios a través de Juan, que había rendido su vida a Dios. Dios había estado trabajando en este joven que se llamaba Andrés. Y un día Andrés, dice la Biblia, que uno de los dos que siguieron a Jesús, porque Juan el Bautista dijo, cuando vio a Jesús un día, dijo: Él es el que yo les hablaba, el Mesías, el Cristo, el que las profecías del Antiguo Testamento hablan, que habría de venir a traer salvación al mundo. Él es el que no soy digno ni siquiera de amarrarle o desatarle las correas de sus zapatos, inclinado ante Él, porque Él es mucho mayor que yo, aunque vino después de mí, es primero que yo. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista apuntaba a la gente a Jesús, y Dios quiere que tú y yo hagamos lo mismo. Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia que crezca, siendo una luz en la comunidad en la que estamos. Yo no creo que podemos llegar a ser 400, 500. Yo pienso que podemos llegar a ser 1000, 2000 y 3000 personas, como pasó en el día del Pentecostés, si nos llenamos de hombres y mujeres de Dios que se someten a Dios, no para que el nombre de la iglesia brille, para que el pastor brille o para que la gente brille, sino para que Jesús brille. Porque dice la Biblia, es necesario que nosotros menguemos para que Él sea exaltado y Él crezca. Y Juan el Bautista trajo gloria a Jesús. ¿Y qué hizo? Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, encontró primero a su hermano Simón. Dijo: encontré al Mesías, al Salvador. ¿Y se lo quedó callado? Corrió a decirle a su familia, a la persona que él más quería, a su hermano Simón Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías. Entonces, ¿qué hizo Andrés? ¿Le lo invitó? Ay, si un día quieres ir, ahí me acompañas. ¿Le dijo? ¿Qué dijo? Ven acá, ven conmigo, ven, párate, he encontrado al Mesías, quiero que vengas. No tienes idea, encontré una persona que me habló la verdad, que Él es mi Señor, que Él es el que las profecías dijeran: por favor, ven conmigo, te va a encantar. Sí, gracias, hermano. No nada más lo invité, lo traje.
para que viniera a conocer a Jesús. ¿Amén? Y a veces así hacemos, ay, pues vas a una iglesia, sí, a ver si un día quieres ir. ¿Sí? Y tú ya te volviste a la religión, pues estoy leyendo la Biblia. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Ya buscaste de Dios? Sí, estoy buscando a Dios. No, tráelos a Cristo. Dice la Biblia, si nosotros callamos, las piedras hablarían. Tenemos que decirle a la gente que Dios nos ama, que Dios lo dio todo por nosotros y que en Él se encuentra la vida, que no es religión, sino Él es la luz del mundo. Entonces, lo trajo a Jesús. Entonces, había habido una preparación para cuando vemos esta escena. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, les siguieron. ¿Había habido una preparación o no? Sí, o fue inmediato. Déjame decirte que la persona promedio que viene a Cristo viene hasta la 7ª vez que oyó el nombre de Jesús. Muchas veces decimos, es que no sé ni siquiera si hay un Dios o no, es que me tocó vivir una situación muy difícil en mi familia y me pregunto dónde estaba Dios, y yo como sé que hay un Dios, pero algo dentro de mí me dice que tiene que haber habido alguien que hizo este mundo, y mi corazón tiene un deseo de conocer ese Dios. Y de repente oyen algo y alguien más les habla y alguien más les habla y la 7ª vez le dicen, Señor, te necesito, ya basta de estar buscando, te necesito, quiero seguirte, hay muchas cosas que todavía no sé, pero quiero seguirte, Señor Jesús. Pero no habría habido una 7ª vez, si no habría habido una 6ª, si no habría habido una 5ª, si no habría habido una 4ª, si no habría habido una 3ª. La palabra de Dios nunca regresa vacía, aunque se burlen. Así que tú haz tu parte y háblales de Jesús, pero usa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y traspasa nuestros pensamientos y corazón y es más cortante que una espada de 2 filos. Mi mamá tiene una frase que le gusta mucho que dice, no creo en tu Biblia. Como una ocasión le dijo un hombre ateo, un doctor muy inteligente, muy sabio, mi mamá como judía acababa de venir a Cristo, fue rechazada por su familia, la corrieron de la casa donde estaba, le mandaron las cartas al psicólogo porque decían que mi mamá estaba enamorada de Jesús, que qué le había pasado, que le habían lavado el cerebro, que estaba loca. Y mi mamá habló con diciendo una jovencita, habló con un doctor muy preparado y le dijo, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Y mi mamá le dijo, fíjese qué interesante, usted no cree en Dios, pero ni en la Biblia. Pero ¿sabe usted que la Biblia habla de usted? Y se quedó el doctor intrigado. ¿Cómo que la Biblia habla de mí? Sí, el Salmo 53:1 dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y este doctor se quedó por 2 semanas molesto que no podía dormir pensando en eso. Y le dijo a un amigo, no, esa jovencita que trajiste, no puedo dormir con lo que me dijo. Entonces mi mamá le gusta y dice, si la palabra de Dios es como una espada de 2 filos y no creen en ella, como quiera tú úsala. Ay, tu espada no corta, a ver si no corta, úsala. ¿Sí? Úsala y corta. Usa la palabra de Dios. No, pero que tú en tu religión te lavaron el cerebro. Mira, Juan 14:6 dijo Jesús, léelo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie llega al Padre si no es por la religión católica romana. Nadie llega al Padre si no es por los testigos de Jehová. Nadie llega al Padre si no es por los mormones. No, nadie llega al Padre si no es por mi iglesia. No, nadie llega al Padre si no es por Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No ninguna religión. Entonces la palabra de Dios es más importante que toda espada de 2 filos. Hubo una preparación para cuando Pedro, a través de que su hermano lo trajo a Cristo, vino Jesús y le dijo, sígueme. Él estaba listo. Tú no sabes si estás sembrando semillas en tu familia que el día de mañana pasan por una crisis dura y van a venir a Jesús porque tú has preparado el camino. Tú y Dios han trabajado en el corazón de esa persona para que vengan a Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dejarlo todo por Cristo? Algunos de ustedes no quieren dejar malas compañías que te hacen caer y volver a tu vida vieja. Algunos de ustedes no dejan un baile los fines de semana. Y por eso no te acercas a Dios y a la iglesia y no eres regular. Porque amas más el estar moviendo el bote que el estar guiando a tu familia a tener armonía y paz y amor en Dios. No somos capaces de dejar un poquito para que Dios haga grandes cosas en nosotros. Dice Jesús que si el grano de trigo no cae en tierra primero y muere, no puede llevar fruto. Y así es cualquiera que quiera encontrar la razón de su vida y se aferre a algo, dice que perderá su vida. Pero cualquiera que le entrega su vida al Señor,
dice que la hallará. Así es el que vive para Jesús. Dios quiere que tú dejas que Dios trabaje en ti. Cuando tú trabajas para Dios y empiezas a hablar de Jesús, aunque seas imperfecto, con todas tus imperfecciones, Dios comienza a trabajar en ti y contigo. Dios, quiero que seas valiente, que vivas tu vida para Dios. Quiero terminar con este pasaje que dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pablo se lo dijo a un carcelero, a un hombre de guerra, a un hombre militar, a un hombre acostumbrado a pelear y obedecer órdenes, y un militar, ¿sabe cómo son los militares duros a veces, verdad? Y este militar le llegó un prisionero por ahí. Pablo había expulsado un demonio de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y esta mujer era esclava, y los dueños de la muchachita tiraron a Pablo en la cárcel acusado injustamente, a pesar de que él era un ciudadano romano. Y en la cárcel él estaba con un colaborador que se llamaba Silas, y estaba en la cárcel, se lo trajo por si las moscas, por si necesitaba ayuda, y estaban en la cárcel y los pusieron en un cepo. ¿Saben lo que es un cepo o no? Va a decir, no hermano, yo no cepo, van a decir, ¿verdad? Los pusieron en un cepo, agarrados de los pies, incómodos totalmente. ¿Y saben lo que hicieron en la cárcel? ¡Ay Dios! Yo creía que sirviéndote todo iba a estar bien, que todo iba a ser color de rosa, y mira, así me tienes. ¡Ay, ando bien desanimado, y hasta ganas tengo de dejar de orar y de buscar de Dios! ¿Dijeron eso? No, porque estaban bien preparados y arraigados en la Biblia, sabían que iban a ser rechazados, sabían a lo que iban. Y dice la Biblia, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y estaban en la cárcel y lo que comenzaron a hacer es, te exaltamos Señor, tú eres digno, la vida es tuya, somos peregrinos y extranjeros que vamos, nuestra vida es como la hierba del campo que hoy es y mañana deja de ser. Pero lo que tenga de vida es porque tú me lo has dado y lo quiero dar para ti, que mi respiración seas tú, Señor. Y empezaron a alabar al Señor en la cárcel. ¿Tú crees que eso fue una luz para los demás prisioneros? ¿Qué les pasa? Están re locos, los golpearon, los azotaron, los tienen ahí y tienen una sonrisa en la cara y están hablando con lágrimas, diciéndole a Dios que lo aman. ¿Qué pasa en los momentos de muerte? Estos hombres tienen una razón por la cual morir y significa que tienen una razón para vivir. Y entonces eso los llenó de valor. Y el carcelero lo notó. Y de repente Dios, porque Dios nunca deja a sus hijos solos. Te va a pasar por un momento difícil, pero Él va a traer salida. Y cuando pasó eso, Dios mandó un temblor. Y al momento preciso los rescató y las cadenas cayeron y fueron libres. Y este hombre de guerra militar valiente dijo, a mí me van a hacer responsable y me van a mandar a matar. La cuestión de honor aquí es yo solito quitarme la vida, asumiendo responsabilidad porque los prisioneros se me fueron. Y cuando agarró su espada y se iba a clavar sobre ella, Pablo lo interrumpió sabiendo que era un hombre por el cual Cristo murió y no quería que se fuera al infierno. Y le dijo, ¡para! Aquí estamos, no te hagas daño, aquí estamos todos. Shh, shh. Y este hombre, dice la Biblia, que se sorprendió. Porque ¿quién iba a parar al que los podría volver a meter a la cárcel? Y dice la Biblia que cayó de rodillas y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo en mi alma, para conocer a Dios? Porque vio que Dios era real en la vida de Pablo y que era un hombre de integridad y que estaba dispuesto a salvar su propia vida. Y la Biblia dice que entonces Pablo le dijo, cree, confía totalmente en el Señor Jesucristo. Y cuando tú camines con Dios en un proceso de vida, tu luz va a alumbrar a tu familia te va a ver orar, tu familia te va a ver que Dios es real, y entonces tu luz los va a alcanzar a ellos, y toda tu familia va a ser salva si tú comienzas rindiendo tu vida a Jesús. Y lo mismo es para ti y para todo aquel que cree y clame en el nombre del Señor. Luego les pusieron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho, junto con toda su familia, por haber creído en el Señor Jesús. ¿Qué pasa cuando la gente viene a Jesús? ¿Se alegra la gente? ¿Encuentra paz? Cuando viniste a Cristo, ¿encontraste paz? Que a lo mejor no podías dormir en las noches de la preocupación, de repente entendiste que tu vida tenía propósito. Que la sangre de Jesús fue derramada por ti y tienes valor, que Dios te ama, que Dios puede sanar tu vida, tu familia, tu matrimonio. Entonces te vas a alegrar mucho en el Señor.
¿Quieres que tu familia se alegre en el Señor? Entonces deja tu luz brillar. Cuando el carcelero se rindió a Cristo, había habido una preparación donde él observó la vida de Pablo antes. Yo quiero que sepas que ahorita tu familia te está observando a ti. Estás viviendo una vida de tal manera que un día tu familia pueda doblar sus rodillas y decir: yo quiero al Cristo que tú tienes. No significa que tienes que ser perfecto, pero sí que tienes que ser genuino y de verdad estar buscando a Dios. Y decirle a la gente: sabes que soy imperfecto, Dios sigue trabajando, pero mira lo que Dios ha hecho en mi vida, ha habido avances. Y yo te aseguro que tu vida no es la misma ahora de lo que era antes. Eso, cuéntalo y grítalo al mundo. Dios quiere usar tu vida para que tú y tu familia extendida vengan a los pies de Jesús.